Bueno, pues seguimos en buen tono y vamos a hablar de eso que es también tan divertido de Dogen, de la mirada horizontal. Mirada horizontal. Ya sabéis, nariz vertical, mirada horizontal. La mirada horizontal también es de sentido común y es científico. Estamos en el sendero. Con la nariz vertical vamos dando nuestros pasitos. Vamos comprobando cómo esos pasitos, por la frecuencia vibracional de nuestras emociones, los pensamientos, las conductas, los comportamientos, nos enfadamos con menos frecuencia, los enfados duran menos, como ejemplo de que las perturbaciones están ahí, pero poco a poco van yendo por otro camino. Pero claro, esos pasitos que vamos dando, sí es importante darlos siempre en una determinada orientación. No vaya a ser que un día demos un pasito para adelante, otro día un pasito para atrás, otro día un pasito para la izquierda, otro día un pasito para la derecha. Entonces es muy importante tener una orientación. Me quiero autotransformar, quiero avanzar en mi transformación interna, pero ese sendero lo debo dirigir a un determinado horizonte, de ahí lo de mirada horizontal, a un horizonte. El horizonte ya sabemos cuál es, transformarnos en Dios. Ese es el punto final del camino. Si no hemos preguntado cuál es el punto de arranque, tú como eres ahora mismo, el punto final es transformarnos en Dios. No obstante, esto de transformarnos en Dios, esta mirada horizontal en transformarnos en Dios, a lo mejor a alguna persona o a muchas personas le parece demasiado difuso. Pues bien, lo que se aconseja es que esa mirada horizontal se enfoque a un determinado personaje. Una persona, hombre o mujer, que para vosotros sea una referencia. Y la transformación en Dios la manifestáis, la plasmáis en esa persona. Yo oriento mi proceso de transformación para que en un momento determinado de mi camino, ser como esta persona. Hemos hablado de Cristo Jesús, de Siddhartha Buda, yo qué sé, el que vosotros veáis. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Hay? Fray Leopoldo, la persona que os sirva a vosotros. Porque también hay otra forma. Hay otra forma y es tener un modelo en cuanto a conductas y comportamientos. También es válido. Hay gente que dice, pues no, yo no quiero fijarme tanto en una persona como en una manera de actuar en la vida cotidiana. Pues perfecto. Yo quiero ser honesto, quiero ser veraz, quiero ser justo, quiero ser comprensivo, quiero ser solidario, perfecto. Pero eso es importante, porque de la misma forma que hablábamos de que el camino de Santiago francés comienza en Roncesvalles y termina en Santiago de Compostela, el que va haciendo ese camino tiene muy claro que cada pasito lo va orientando a Santiago de Compostela. No se me va, pongamos por caso, para Zaragoza, por mucho que ya allí esté el Pilar, porque el camino de Santiago es a Santiago. La mirada horizontal en el camino de Santiago es Santiago de Compostela. En ese sendero de transformación que es interno, la mirada horizontal tienes tú que ponerla en aquello que te sirva para orientar tus pasitos siempre en una misma dirección. Esa es la mirada horizontal. Puede servir una persona, puede servir una serie de formas de comportarte. No hay ningún problema. Que no hay nada que perdonar. Creí que lo tenía en silencio. No hay nada que perdonar. Hay por ahí un vídeo de una meditación que estábamos haciendo en un centro cívico de Sevilla, que se llama El Tejar del Mellizo, y con el tema de la meditación hay un momento determinado que suena un móvil. Y claro, imaginaros, en pleno silencio, meditación, un móvil, la persona a la que le suena el móvil se queda un poco. Vamos a ver, si suena un móvil y estás de verdad en silencio, no pasa nada. El Tejar del Mellizo es un centro cívico que tiene una peculiaridad, es que está en medio de un parque, que se llama el Parque de los Príncipes. Cuando tú estás allí en silencio y escuchas los pájaros, no pasa nada, ¿verdad? Al contrario, qué bien, ahí están los pajaritos de telón de fondo. Bueno, pues si suena un móvil, suena un móvil.
¿Por qué te afecta? No te afecta, perdón, los pajaritos y te afecta el móvil. Cuando nos afecta el móvil significa que no estamos en silencio interno. Si estás en silencio interno, suena el móvil, los pájaros, un coche, una moto que pase, y tú estás en silencio, con lo que nada afecta, ¿no? Y bueno, y de vez en cuando que suene un móvil, sobre todo en meditación, está muy bien, porque si te altera significa que estabas alterado. Es una ayuda, es una ayuda. La mirada horizontal, el tener ese punto de referencia, hay algún autor que dice el punto de referencia, por plasmarlo de otra manera, es darle un nuevo enfoque a la consciencia, una inversión a la consciencia. Me vais a permitir que ahora hablemos un poquito de esa mirada horizontal y de cómo seguir avanzando, porque hemos hablado ya del punto de arranque, hemos hablado de sin culpa y sin carga, sin prisa y sin pausa, sin autoengaños, nariz vertical, mirada horizontal. Vamos a avanzar un poquito más. La mirada horizontal, si fuéramos capaces de plasmarla en nuestra vida cotidiana con un tema que hemos compartido anteriormente, ya estaba todo hecho. La unidad de la vida. La unidad de la vida. Es decir, el percibir que lo que realmente existe es la vida, que se manifiesta a través de multitud de formas. Y yo podría percibir que la vida que se manifiesta a través mía es exactamente la misma vida que se manifiesta a través de él. A través de él se manifiesta de una forma, a través de lo que llamo yo se manifiesta de otra, y a través de ti se manifiesta de otra. Pero es la misma vida, la misma, porque realmente todos somos eso, vida. Esa divinidad que es nuestra esencia es vida. Y ya está, y no hay más que eso. Y la vida se plasma, cristaliza de múltiples maneras. Tantas maneras como formas de vida haya, porque cada forma de vida es singular. Da igual que hablemos de un átomo o de una estrella, cada forma de vida es singular. Pero la vida que surge, la vida que se plasma, la vida que emana, la vida que vive a través de ese átomo, a través mía, a través vuestra, a través de una estrella, es la misma vida. Dice La voz del silencio de Blavatsky que si esto se percibe está todo hecho. Como si esto se percibe y esto se vive, ya está, ya no tienen más que vivir. Lo que ocurre es que esto todavía mentalmente, por las turbulencias que tenemos, nos cuesta trabajo verlo. Yo que no lo hago, que no vivo, yo no tengo esta percepción ni mucho menos, por más que lo comparta. Lo que sí he encontrado es un símil que me sirve. No por un símil, un ejemplo, que me sirve no porque yo lo haga, sino me sirve como orientación. Y el símil es el siguiente: una bombilla. Aquí tenemos luces de neón, imaginaros que son bombillas. O es más, imaginemos que cada uno de nosotros somos una bombilla. La bombilla puede percibirse primero como bombilla, es decir, como la parte material, como el coche. La parte material de la bombilla, ¿cuál es? Pues el cristal, el casquillo, los filamentos. Y mientras que nos percibimos como coche, la bombilla se percibe pues como el instrumento que compramos en la ferretería, bombilla. Vamos a la ferretería, necesito una bombilla, y te dan en una cajita una bombilla. Y creemos que somos eso, la bombilla. La bombilla se enrosca en un punto de luz, y la bombilla, claro, cuando encendemos la luz, ¿qué hace? Emana luz. Hay un momento en nuestra vida que decimos, oye, yo no soy la bombilla, yo soy la luz. Yo soy la luz que emana de la bombilla. Es verdad que la bombilla es el instrumento, pero lo que de verdad soy es la luz. Entonces empezamos a percibir que somos más que el casquillo, que los filamentos, somos luz. Ya empiezas a darte cuenta de que eres más, Pero la unidad de la vida te lleva a una reflexión todavía más profunda. Porque si todos nosotros somos bombillas, cada uno con nuestros casquillos, con nuestro cristalito, con nuestro coche, con nuestro yo físico, mental y emocional. Pero realmente somos más, somos esa luz que está emanando, somos esa vida, por ejemplo, que se manifiesta
mi vida, tu vida, la del otro. Finalmente, os invito a una reflexión. Esa luz que nace de la bombilla, ¿a qué se debe? A que hay algo que está antes que la luz y que, siguiendo el símil, es energía eléctrica. La energía eléctrica. La energía eléctrica que llega aquí a la casa de Pepe Bravo y permite que cuando le damos el interruptor, por todas las luces que hay, todas las bombillas que haya en la casa, salga luz. Pero es la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene una singularidad y es que es una. Toda la energía que llega a los Zaina es una. Toda la energía que llega a esta casa es una. No hay trocitos de energía con nombre. Es una. Ahora mismo en esta casa puede haber encendidas muchas luces por las circunstancias, y no digamos ya por la noche, pues se encienden muchas luces. Ahí hay muchas bombillas con su casquillo, con su cristalito, con su filamento. Hay muchas emanaciones de luz, porque cada bombilla emana su luz, pero realmente esa luz que emana de cada bombilla tiene su razón de ser en una única y misma cosa, la energía eléctrica. Cuando empiezas a percibir esto y a vivirlo, se acaba todo. Se acaban todas las diferencias, se acaban todas las dualidades, se acaba todo el tú, yo y el otro. En el lenguaje Advaita se diría no dos, no uno, porque cuando se habla de uno, implícitamente ya va ligado al dos. Y en Advaita se dice no dos, es que no hay dos. Nuestra mente, todos nosotros, todo siempre habla de dos, de cuatro, de 50.000. No dos. Si esto se percibe, si la unidad de la vida se percibe, es un síntoma de que el sendero está siendo completado. Pero aunque yo hable de esto como estoy hablando, me queda camino igual que os queda a vosotros. Pero forma parte de esa mirada horizontal. Llegará un momento, como le ha pasado a Cristo Jesús, como le ha pasado a Siddhartha Gautama, en donde se acaban las dualidades, se acaban las divisiones, se acaban el tú, yo, el otro. Como nos dicen, si la ciencia dice que lo observado depende del observador, en el lenguaje espiritual se nos dice que hay un momento donde lo observado y el observador y lo observado se unifican. Ya está. Ya está. Entonces, ¿cómo vives? Pues vives viviendo. Vives viviendo. Problemas, expectativas. Se nos dice incluso que el desarrollo espiritual deja de buscarse. Fijaros que aquí estamos hablando de la autotransformación, ¿no? Y eso es necesario, pero hay un momento determinado donde eso del desarrollo espiritual, ¿en qué consiste? Simplemente vivo, y vivo en coherencia con lo que soy. No hay mayor desarrollo espiritual que ese, vivir en coherencia con lo que eres. Eres divino, eres la divinidad en sentido estricto y vives en consonancia con ello. Ya está. No porque quieras llegar a ningún sitio, no porque quieras alcanzar nada, no por nada, sino simplemente porque es lo natural. Vivo como soy. Una avispa vive como avispa, una abeja vive como abeja, una flor vive como flor. Metafóricamente hablando, pues tú vives como eres. ¿Cómo eres? Como Dios. Vives divinamente. Y esa divinidad que eres se plasma en la vida. Eso es una inversión de la consciencia, es ver las cosas de manera totalmente distinta. Pero en cualquier caso, eso estando ahí, en esa mirada horizontal, tenemos que seguir. Todavía tenemos que seguir caminando, avanzando. En ese avance, en ese camino, ya se nos han aportado cosas. Con todo lo que llevamos compartiendo hasta aquí, se han aportado cosas. Pero hay que aportar más. Se nos habla de que si es importante esa unicidad a la que he hecho referencia, como telón de fondo, en el camino es muy importante una especie de trinidad. Y se nos habla de voluntad, de altruismo y de pureza. Una palabra que pongo entre comillas, porque está muy manoseada la pobre. Pero vamos a llamarlo así, como lo han llamado algunos sabios y sabias, pureza. Vamos a hablar un poquito de voluntad, de altruismo y de pureza.
entendiendo que son elementos que se nos ponen por delante para que reflexionemos sobre ellos, como ayuda para seguir avanzando. Si hemos hablado, por ejemplo, de nariz vertical, mirada horizontal, pues ahora, como ayuda para seguir avanzando, vamos a hablar de voluntad, de altruismo y de pureza. Voluntad. Mirad, para avanzar en el sendero hace falta voluntad. Yo lo llamaba antes hambre. Esto es un compromiso, hay que tomárselo en serio, pero con alegría, por favor. Pero hay que tomárselo en serio. Y para seguir dando pasos, igual que ocurre para hacer el camino de Santiago, hace falta voluntad. Porque habrá una mañana en la que te levantes y digas, Dios mío, otra vez, me voy a quedar aquí. Pues no, no te quedas aquí, sigues andando. En el camino de Santiago, si lo habéis hecho, eso ocurre que cuando llevas 3, 4 días, ya el cuerpo te dice, hombre, ya está, ¿no? Y hace falta voluntad para seguir. No, venga, para adelante, ¿no? Después te alegras mucho de haberlo hecho, pero hace falta voluntad para seguir para adelante. Entonces la voluntad es muy importante. La fuerza, la fortaleza es muy importante. Y eso tenemos que cultivarlo, ¿eh? La voluntad, la fuerza, la fortaleza, hay que cultivarla. Forma parte también de este proceso en el que estamos. Y nuestra mente pregunta, ¿y cómo potencio la voluntad? ¿Cómo potencio la fortaleza? Eso nos lleva a hablar del mundo de los deseos, que tiene que ver con las emociones, del mundo de los deseos. Posiblemente todas las personas que estamos en esta sala tenemos deseos. Hay algunas personas que me dicen, pero Emilio, en el sendero espiritual hay que dejar los deseos. Tenemos que prescindir de los deseos. Y efectivamente, cuando se leen, por ejemplo, los Yoga Sutras de Patanjali, se habla en un momento concreto de vivir sin ningún deseo. Pero hay que leer bien, con atención, y no un trozo, sino completo. Y cuando se lee con atención y completo, lo que se nos dice es muy importante. Cuando hayas avanzado mucho en el sendero, efectivamente los deseos van desapareciendo. Pero mientras tanto, los deseos son imprescindibles para avanzar en el camino. Con lo cual, ten mucho ojo. No vaya a ser que te autoengañes, pienses que estás en el kilómetro 2000 en lugar de en el 464 y tú digas, pero es que para estar evolucionado espiritualmente no hay que tener deseo, por tanto yo renuncio, rechazo cualquier tipo de deseo. Pero en tu punto, en tu momento, no es el momento, todo lo contrario, es el momento de que tenga deseos, porque esos deseos, ¿qué ocurre con los deseos? Que intentamos llevarlo a cabo, ¿verdad? Y eso es voluntad. Eso es fortaleza, eso es fuerza. La energía que un ser humano pone para que los deseos se plasmen, eso es una vía, es una práctica de fortaleza y de voluntad. Y eso es necesario. Tiene que hacer esa práctica, tenemos que llevar a cabo esa práctica. Y no meternos en la ilusión de yo ya vivo sin deseos, porque no es el momento. Para que lo podamos entender mejor, también se nos dice que en el proceso espiritual hay un momento determinado donde la sexualidad desaparece. No porque nos hagamos andróginos, sino porque ya no hay deseos sexuales. Cualquier tipo de inclinación sexual desaparece. ¿Qué ocurre con esto? Que hay gente que lo lee. Y el ego es tremendo, ¿eh? Porque dice, yo que quiero llegar, voy a vivir sin sexualidad. Vamos a ver, vivir sin sexualidad llega a tu vida cuando corresponda, en la encarnación que corresponda, cuando en tu sendero sea el momento. Cuando estés en el kilómetro X, permitidme que siga con la broma esta de los kilómetros, cuando estés en el kilómetro X, antes, la sexualidad es necesaria. E incluso es necesaria para que aprendas a vivirla. Para que aprendas a vivirla desde el amor. Y por tanto no la rechaces. Vívela.
Vívela de una forma consecuente, congruente. Intenta vivirla en clave de amor, pero no la rechaces, porque es una fuente de inspiración, es una fuente de sabiduría. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Le ha pasado a muchas religiones, no solamente a la católica, que tienen este conocimiento de que en el sendero espiritual hay un momento muy avanzado, por cierto, donde ya la sexualidad se quita de en medio, y dice, pues aquí todos nosotros ya no hay sexualidad. Pero vamos a ver, ¿tú estás en ese punto? No, pero da igual, yo me impongo el celibato. Bueno, pues ya sabes lo que te va a pasar. Es decir, cuando esto no llega a ti de manera natural, cuando corresponde, y te lo impones, lo que va a pasar ya está más que contado. Vas a descarrilar. O el riesgo de que descarrile es altísimo, porque te estáis imponiendo algo para lo que no ha llegado el momento. No sé, es como si a un niño intentamos imponerle prácticas de adultos. Pues que no puede ser. Que sí, que llegarán a su vida, claro que llegarán a su vida, pero cuando correspondan, cuando sean adultos. Es que ahora es un niño, ahora es un adolescente. Y como niño, como adolescente, vive como niño, vive como adolescente. Esto a los padres nos ha pasado y nos pasa mucho. De que queremos ya que los niños, los adolescentes actúen como adultos. Es que no son adultos. Esto no significa que no haya una mirada horizontal, que no haya un objetivo hacia el que avanzar, pero oye, cada momento es el momento, ¿no? En contextos espirituales dogmáticos se ha impuesto el tema del celibato porque avanzado espiritualmente desaparece la sexualidad. Sí, por favor, pero la premisa es cuando hayas avanzado mucho espiritualmente, mientras tanto, intenta vivir la sexualidad de una manera sana, de una manera comprensiva, basada en el amor, femenina, si me permitís, no tan masculina. Intenta ir avanzando en ese camino. No te metas ahora a una imposición porque eso te provoca un descarrilamiento. No hace falta, ¿no?, que entremos más comentarios, porque esto es lo que pasa y lo que está pasando. Después nos sorprendemos de que estas personas a las que se les impone descarrilen, pero si es que lo normal, porque es algo impuesto. Yo os confieso, como confieso que he vivido, os confieso que estuve a punto de hacerme sacerdote, o por lo menos de entrar en el seminario, a punto. Con 15 añitos tenía yo, 15 hacia los 16, cuando estaba estudiando COU. Yo estudié como Ana ha estudiado toda su vida en colegio de monjas, yo estudié en colegio de curas, como se llamaba en aquella época, que fue el Claret, los claretianos de Sevilla, un magnífico colegio. Y me pasé allí desde Parvulito hasta COU. Y en COU yo sentí una inclinación muy fuerte para irme al seminario claretiano que está ahí en la provincia de Granada, en Loja. Y tenía una enorme inclinación. Y lo que me llevó a decir que no a mi guía espiritual, al Padre San Juan, que se llamaba, fue precisamente el hecho de que no me veía en condiciones de ser célibe. Tenía 15 añitos, y tuve el suficiente discernimiento como para decir, es que yo no voy a poder ser célibe. No estoy preparado, no estoy hecho, yo no sé cómo llamarlo, pero yo no puedo meterme en ese calzador de ser célibe. Vamos a suponer que me hubiera metido, no sé, porque otras cosas hubieran pesado más, yo qué sé. Por lo menos en un momento determinado esa sexualidad reprimida me hubiera desbordado de alguna manera. Porque es tan la fuerza de la sexualidad, es tan tremenda. Tenemos que encauzarla, lógicamente, con sentido común, no reprimirla. Bueno, pues con el tema de los deseos pasa lo mismo. Los deseos son imprescindibles durante un largo trecho de nuestro sendero. Y eso de vivir sin deseos es precioso, pero para el alcance de la mayoría de los seres humanos no está, porque ahora nos corresponde seguir viviendo con deseos, porque además intentar llevar los deseos a cabo te va a fortalecer, te va a dar voluntad, te va a dar fuerza. Eso sí, para concluir, lo que sí se nos dice, hombre, por favor, potencia los deseos de alta gama. Los de baja gama, quítatelos de en medio cuanto puedas. Se trata de mantener deseos de alta gama. Los egoicos, los egocéntricos, quítatelos de en medio cuando puedas. Lo antes posible. Sin prisa pero sin pausa. Los de alta gama. ¿Cómo vamos a quitar de en medio vosotros y yo el deseo de crecer como personas
y avanzar espiritualmente. Eso ahora mismo para nosotros es un impulso, y todo lo que hagamos para llevar eso a cabo fortalecerá nuestra voluntad. ¿Cómo vamos a quitar vosotros y yo de nuestra vida el ser más comprensivos, más empáticos, más solidarios, el compartir más, el ser más generoso, más altruista? ¿Cómo vamos a quitar eso de nuestra vida? Eso es una maravilla que tenemos delante, y lo que tenemos que hacer es todo lo posible para que ese deseo no se quede en deseo, sino que se convierta en realidad. Y cada cosa que hagamos en ese sentido nos va a fortalecer, nos va a dar voluntad, nos va a dar fuerza, y nos va a ayudar a cada día seguir el camino. Entonces lo que se nos enseña es que vayas podando los deseos de baja gama, los egoicos, los egocéntricos, los vayas podando de tu vida, y los de alta gama los potencies, y no te conformes con tenerlos, sino que plásmalo en la medida de lo posible, plásmalo en la realidad. Y eso te va a dar fuerza, te va a dar fortaleza y te va a dar voluntad, fuerza de voluntad que es necesario para seguir avanzando. Esto es lo que se nos enseña con relación a la voluntad. Se nos enseñan también cosas con relación al altruismo. El altruismo, la generosidad, el compartir, el ser solidario, el ser comprensivo, empático, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que se nos enseña es a que seamos conscientes que el altruismo conlleva ir más allá, no solamente del egoísmo, sino también del egocentrismo. Y me explico por qué esto es importante. Por lo menos para mí, en mi camino ha sido muy importante. El no tener comportamientos egoicos, más o menos los tenemos asimilados, ¿verdad? Puede ser que los sigamos teniendo, pero tenemos asimilado que son comportamientos y conductas que nos haría mucho bien ir quitando del medio. Pero no somos conscientes de que una cosa es el egoísmo y otra cosa es el egocentrismo. Y el egocentrismo lo vemos menos. El egocentrismo es como si fuera más difuso, como si se ocultara mejor. El egoísmo es que lo mío es mío y lo tuyo también es mío. El egoísmo es que el fin justifica los medios, que yo con tal de llegar a tal sitio, todo lo que haya por medio, da igual. Eso es egoísmo. Todo está a mi servicio. El egoísmo es el creer que tú eres el centro del universo. Me lo había escuchado más de una vez. En Galileo Galilei, el pobre hombre, dijo que la Tierra no es el centro del universo y que la Tierra da vuelta en torno al Sol, se mueve en torno al Sol. Esto sucedió hace 400 años, no hace tanto, y la Inquisición le metió mano, porque era una premisa fundamental que la Tierra es el centro del universo. Lo condenaron a morir en martirio, y ante eso Galileo Galilei dijo: me he equivocado. La Tierra no se mueve, es verdad, la Tierra está fija. Y es el Sol el que gira, el Sol y el universo entero, el que gira en torno a la Tierra. Esto hoy nos produce risa. Vamos, un niño de jardín de infancia sabe que la Tierra no es el centro del universo y que la Tierra se mueve en torno al Sol. Pero en aquella época, bueno, concretamente el Tribunal de la Inquisición, hoy llamado Congregación de la Santa Fe, desde los años 60 del pasado siglo, hasta 1812 se consideró herejía mantener la idea de que la Tierra no es el centro del universo, hasta 1812, que esto fue ayer, y se excomulgaba a quien dijera que la Tierra no es el centro del universo. Hoy estaríamos todos excomulgados, entre comillas. Todo esto hoy lo recordamos y nos sonreímos, ¿no? Y hoy nadie, ni en su sano juicio ni no en sano juicio, mantiene la idea de que la Tierra no se mueve y que la Tierra es el centro del universo, ¿verdad? Sin embargo, aunque hoy nadie mantiene la idea de que la Tierra es el centro del universo, hay muchas personas que piensan que ellas son el centro del universo. Es algo mucho más acabado, ¿eh? No, la Tierra no, pero yo sí. Y todo está a mi servicio, pero todo es todo. Fijaros, en psicología se habla de la cosificación de las personas. Cosificación.
Y es que no solamente están a mi servicio los objetos materiales, la naturaleza, la tierra, que por supuesto que está a mi servicio, y hago lo que me da la gana, así la tenemos a la pobre, sino que las personas también están a mi servicio, porque todo vale, claro. Lo importante soy yo, y asunto solucionado. Esto es egoísmo. Esto es egoísmo. Pero hay una diferencia sutil pero importante entre egoísmo y egocentrismo. Dicho de una forma casi de broma, el egocentrismo es creer que la vida es que te duele la uña del dedo chico del pie izquierdo. Me duele la uña del dedo chico del pie izquierdo. Y toda la vida es que me duele la uña del dedo chico del pie izquierdo. Pues mira, la vida no es que te duela la uña del dedo chico del pie izquierdo. Eso está pasando en la vida, pero la vida es mucho más. Daros cuenta, y soy el primero que lo enfoco hacia mí, que estamos muy enfocados hacia mis problemas, mis seres queridos, mis circunstancias, mi trabajo, mis objetivos, y la lista de mí puede ser interminable. Mi. Y esto además se nos escapa en el lenguaje coloquial, en eso que Orwell en 1984, en la obra 1980, llamó el metalenguaje, que son cosas que tú dices, aunque no quieras decirlas, se te escapan inconscientemente. ¿Y quién no dice, me voy a tomar mi café? Ha llegado el momento de tomar mi café, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Eso es egocentrismo. Mis problemas, mi no sé qué. Enfocarlo además en lo que calificamos de positivo o negativo, pero es mi. Mi parienta, mi. Bueno, pues la vida, lo siento mucho, pero no es eso. La vida es otra cosa. Que tú quieres enfocarla y vivirla a través de ese estrecho tamiz, de ese estrecho instrumento, de esa estrecha interpretación del mí, pues hazlo. Pero la vida no es eso. Y la vida, de verdad, por más que te duela, no es que te duela la uña del dedo chico del pie izquierdo. Hay personas, muchas, que cuando hablan con nosotros solo hablan de sus cosas. De sus cosas. Que está muy bien, por cierto, cuando hay un diálogo, está muy bien que una persona comparta contigo de sus cosas. Pero oye, que en algún momento, si estáis compartiendo un rato de conversación, un desayuno y dura 1 hora, pongamos por caso, hombre, que en algún momento te pregunte por tus cosas. En algún momento, por lo menos, o que te dé opción a que tú también te expreses un poco, ¿no? No hay gente que no da opción. Que no da opción. Blu, ya está, terminó el encuentro y ya está. Hay gente además que esas cosas de las que te hablan, para colmo, son todo penas. Es que no salen de ahí, de las penas. Oye, pero en tu vida no hay algo que no sea una pena, alguna cosa habrá, yo qué sé. Esta mañana te habrás levantado y has escuchado un pájaro, yo qué sé, habrás respirado un poco. Pues no, todos son penas. Hay un autor, otro maestro, que dice, hay personas que si no tuvieran sufrimientos se suicidarían, porque la vida no tendría sentido para ellas. Es una exageración quizá, pero yo creo que ejemplifica histriónicamente muy bien esto, ¿no? Oye, que es que da la sensación de que esta persona sufriendo, el sufrimiento es que lo que está dando sentido a su vida, que como no sufra, es que no sabría qué hacer. O sea, si yo ahora tuviera la capacidad de coger así como una pizarra y borrarle todos los sufrimientos, esta persona se quedaría, ¿y ahora qué hago? Está tan enfocada, ¿no? En mi. Eso es egocentrismo. Entonces se nos alerta, entre comillas, sobre esto. Sin prisa pero sin pausa, sin culpa, por favor, sin culpa. Pero se nos alerta sobre eso. Egoísmo, venlo podando. Pero el egocentrismo también. De verdad que la vida no son tus problemas. Que por supuesto además es que no es verdad, no son problemas, eso hablaremos más tarde. Pero que la vida no son tus problemas, que la vida es otra cosa.
Entonces te vas podando, ¿no? El egocentrismo, vas podando el egoísmo. Y después se nos habla de la pureza, voluntad, altruismo, quitando de en medio el egoísmo y el egocentrismo, y la pureza. La pureza tiene que ver con lo que el año pasado compartíamos aquí acerca de nuestros distintos componentes. La constitución sextenaria del ser humano. Pero por lo que llevamos hablado ya en este taller se entiende muy bien que tu componente físico, tu componente emocional y tu componente mental estén lo más armónico y equilibrado posible. Eso es la pureza. Que estos componentes que tenemos, que estos cuerpos que tenemos, que estos vehículos que tenemos estén lo más equilibrados y armonizados posible. ¿Por qué? Pues por lo que venimos hablando, porque si hay turbulencias, la lámina de agua no te va a permitir ver el fondo. El cristal va a estar manchado y no te va a permitir ver lo que hay de verdad más allá del cristal. Entonces ves impregnando de armonía, de equilibrio, de pureza a esos vehículos. Con la inhibición de las modificaciones mentales del segundo sutra de Patanjali, que es el yoga, pues vamos precisamente hacia esto. Y a todo lo que hemos venido hablando ahora le vamos a añadir otras cosas. En esas otras cosas, antes de entrar en ellas, porque ya vamos a empezar a hablar de las perturbaciones, directamente ya, Mariló, ya vamos a hablar de las perturbaciones. ¿Por dónde anda Mariló ahora? Se me ha cambiado. Vamos a empezar a hablar de las perturbaciones. Pero antes de entrar en ello, porque tiene que ver con lo que venimos hablando, el servicio. Muchas personas tenemos la sensación de estar en servicio, de hacer cosas por los demás, servicio a los demás. En el conocimiento de sí mismo hay un párrafo por ahí, creo que en el capítulo 12 o en el 13, que dice Taimi: hay miles de personas que durante su vida están haciendo cosas por los demás, están en actitud de servicio hacia los demás. Miles y miles y miles de personas. Pues bien, a la inmensa mayoría no le va a servir de nada. Duro, ¿eh? Dice, lo máximo es que van a generar buen karma. Buen karma. O sea, son acciones positivas que ya en la siguiente vida algún tipo de efecto positivo tendrá en ti. Pero realmente no te va a transformar. Y aquí estamos hablando de transformación, ¿eh? Y la transformación interna no se produce en la inmensa mayoría de las personas. Dice Taimi, recogiendo muchas otras fuentes muy profundas, la inmensa mayoría de las personas, la forma que tienen de llevar el servicio a cabo no les va a ayudar en su proceso de transformación. Y Taimi habla de que en el proceso de en el servicio, para que sirva para la transformación, se necesitan tres cosas. Cuando hablamos de servicio, enfocarlo como queráis, ¿eh? Servicio a la humanidad, servicio a vuestra familia, a vuestros seres queridos, al colectivo de amigos, al grupo con el que compartís este tipo de asuntos, yo qué sé, a personas enfermas, a discapacitados, como queráis, enfocarlo hacia el ámbito que queráis. Sea cual sea el ámbito hacia el que enfoquemos nuestro servicio, que es algo maravilloso, por cierto, y por supuesto, pero se necesitan, para que incidan en ti, en tu transformación, son necesarias tres cosas. Las cito y las explico. Primero, que ese servicio sea desinteresado. Desinteresado. Segundo, que sea impersonal. Tercero, que esté dedicado a lo supremo. A lo supremo. La S de supremo, Taimi la escribe con mayúscula. Vamos a reflexionar un poquito sobre los tres componentes, sobre estas tres cualidades que Taimi nos dice que el servicio debe tener para que incida en nuestra transformación. Lo de desinteresado. Esta tarde hablaremos de la acción.
Antes vamos a hablar de que en el sendero aparece la confianza en la vida. Y cuando aparece la confianza en la vida, aparece la aceptación. Confío, y como confío, empiezo a ver que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué, empiezo a ver los patrones que hay en la vida, empiezo a ver las señales que hay en la vida, y empiezo a darme cuenta de que merece la pena confiar en la vida y que la vida se merece que confíe en ella. A partir de ahí, como ya sé que todo tiene su porqué y su para qué, acepto todo lo que ocurre. Ya no hay quejas, hay una aceptación. De esto hablaremos después. Y cuando confío y acepto, en el sendero se nos plantea una enorme disyuntiva. Vale, confío. Todo está en su sitio. Todo tiene su porqué y su para qué. A renglón seguido acepto, una aceptación que es fruto de la confianza. Y entonces nos planteamos, ¿y qué hago entonces? Si todo está en su sitio, si todo tiene su sentido profundo, si todo tiene su porqué y su para qué, y yo lo acepto, a partir de ahí, ¿qué hago? Ahí se plantea una disyuntiva tremenda entre la acción y la inacción. Es muy importante esta disyuntiva. Y si no se os ha planteado, se os planteará. Si todo está en su sitio, me cruzo de brazos, ¿no? Ya está. Ya empiezo a ver que lo que está pasando en la vida de esa persona tiene su sentido en el proceso de evolución de esa persona. Y lo que está pasando en la mía y lo que está pasando en el mundo. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Nada, ¿no? Es más, me puedo acordar del Eclesiastés, donde dice: ahí está el sol saliendo cada mañana, poniéndose cada tarde. Ahí están las estaciones del año, una sucediéndose a la otra, y en ciclos continuos, y una vez y otra vez, y en medio el hombre con sus afanes. Que si esto, que si aquello, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero el sol sale y el sol se pone, y las estaciones se suceden, y ahí sigue el ser humano con sus afanes. Termina diciendo ese primer capítulo de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad y nada más que vanidad. Entonces te quedas como parado, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo estuve en ese punto durante un tiempo y me sirvió muchísimo la reflexión de decir, bueno, como ha habido gente antes que yo que esto lo ha vivido, ¿qué han hecho ellos? Voy a meterme en la vida de Buda, por ejemplo, de Siddhartha Gautama, y me metí en la vida de Siddhartha Gautama, a ver, porque él preconizó la aceptación, la confianza en la vida como el primero. ¿Y qué hizo? Oye, me llevé una sorpresa, porque este hombre, que vivía, por cierto, en un palacio, lo que hizo fue dejar el palacio y tirarse al mundo. No hizo precisamente una práctica de inacción, sino que fue un ejemplo de acción. Cristo Jesús, a él le debemos esa frase metafórica tan tremenda de confianza y aceptación de: ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Nada sucede por casualidad, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. ¿Y esta persona qué hizo? ¿Se cruzó de brazos? No. En psicología actual, Jesús es un hiperactivo. Se le darían pastillas habida cuenta de su hiperactividad, porque el tío no paraba. Vemos los evangelios y mira que recorrió, que si cogemos el mapa donde se movió era muy pequeño, ¿eh? Pero oye, no paraba el tío, de pueblo en pueblo, pueblo en pueblo. Hay algunos pasajes donde está María, la madre, detrás de él, porque quiere hablar con él para decirle no sé qué. Los evangelios no nos dicen qué quería decirle, pero anda detrás de él. Y cuando llegaba a un pueblo ya estaba en el siguiente. Hay una escena tremenda y es que por fin llega a un pueblo en el que todavía está. Pero cuando llega a donde está, estaba compartiendo una charla en una casa que estaba atiborrada de gente. Dice el evangelio que había gente en la azotea, por las ventanas, y María, con quien lo acompañaba, se acerca al primero que estaba: oye, por favor, pasar la voz de que estoy aquí, que está aquí. Eso no lo han corregido todavía. Dice: hombre, decirle que está aquí su madre y sus hermanos. Y se corre la voz: oye, dile a Jesús que está aquí su madre y su hermano, dile a Jesús que está. Y ya por fin, es como si estuvieran allí fuera, ya por fin llega aquí y le dicen a Jesús: Jesús, es que está ahí fuera
que quieren hablar contigo tu madre y tus hermanos. Y es donde Jesús lanza esa frase tan tremenda de: mi familia sois vosotros. María, la madre, estaba preparada para esto y para más. Pero hay que reconocer que esa frase es tremenda, ¿eh? Es decir, mi familia sois vosotros, es tremenda. A lo que iba, María por fin dio con él, pero es que no había forma de que diera con él, porque era un hiperactivo. Por tanto, la acción es la respuesta. Y veremos esta tarde cómo la confianza en la vida y la aceptación conllevan una acción. Y veremos que esa acción es muy distinta a la acción en la que estamos liados todo el día. La vamos a analizar después. Una de las características de la acción de estos maestros es que es desinteresada. No pretenden nada. Nada personal. No quieren que se le admire. No quieren que se le reconozca. No están buscando algo para ellos. Ellos ya han pasado incluso el punto de evolucionar ellos, porque se han dado cuenta que la transformación interna es la clave para la transformación externa, y todo lo que hacen por ellos es por los demás. Y es una acción totalmente desinteresada. Esto es un yoga. Si hablábamos al principio del Hatha Yoga, que es el yoga de las posturas físicas, que siendo significativo en los Yoga Sutras, de casi 200 Yoga Sutras, de casi 200 aforismos, solamente se le dedica 2, un yoga muy importante es el yoga de la acción desinteresada. El yoga de la acción, pero desinteresada. Practícala, desarróllala, esa actitud de acción, esa actitud de servicio. Es muy importante, es un yoga, pero que sea desinteresada. No busques cosas para ti. Ni siquiera el cielo. Ni siquiera el cielo. No hagas esto porque de esta forma soy bueno y voy a ir al cielo. Permitidme la broma, los que estamos aquí todos vamos a ir al cielo. De verdad, no os preocupéis. Por tanto, no hagáis las cosas para ir al cielo. Cuando se mete esa contaminación por medio de hacer las cosas por algo, yo ayudo a los demás, yo ayudo al enfermo, yo ayudo al que lo necesita, pero porque de esa forma soy bueno y voy a ir al cielo, ya estás contaminando la acción, ya no es desinteresada. Estás generando buen karma, porque todo tiene sus efectos, y que ayude a la persona siempre va a tener efectos positivos. Pero si lo haces interesadamente, pues eso realmente no está propiciando tu proceso de autotransformación. La acción, el servicio tiene que ser desinteresado. Lo siguiente, impersonal. Sí. Una preguntilla. El tema de desinteresado, eso tiene que ver con el altruismo, porque el altruismo quiere decir que tú haces las cosas de manera desinteresada. El sentirte bien contigo mismo es mi interés, ¿no? Es totalmente diferente. Que cuando se va realizando una actitud, una labor de servicio, de forma desinteresada, de forma impersonal y dedicado a lo supremo, que ahora hablaremos de ello, inevitablemente te vas a encontrar mejor contigo mismo. Inevitablemente. Pero tú no puedes perseguir querer. Pero no persigas eso, claro. Tú te vas a sentir, pero no porque tú lo persigues. Efectivamente. Pues si lo persigues, no es... Ya está contaminada la acción, efectivamente. Tener en cuenta, para que no nos agobiemos aquí, de que estamos hablando de avanzar en el sendero, ¿eh? Y por favor no nos culpabilicemos. Ah, no, pues yo lo que hago de servicio creo que algo de interesado hay al medio. No te preocupes, por favor sigue haciéndolo, ¿eh? Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Pero en la medida de lo posible vas tomando conciencia, ¿eh? Vamos tomando conciencia. ¿Podría ser la clave en que tú lo haces como tú lo sientes? Sí, perfecto. En cada momento, tal como tú lo sientes. Una característica de la acción que veremos esta tarde es el aquí ahora. Y lo que se mueve en ti en cada momento, esa es la clave. El aquí ahora y lo que se mueve en ti en cada momento. Entonces, si en el servicio que estamos llevando a cabo, en el contexto que sea, de los temas que estoy comentando, vemos que, oye, pues hay un cierto interés, bueno,
tú sigue haciendo el servicio. Y en la medida de lo posible, velo liberando de ese interés. Velo liberando de lo personal. Claro, lo impersonal y lo personal, a los efectos a los que yo estoy compartiendo con vosotros y con vosotras, lo impersonal es el conductor. Y lo personal es el coche en el que el conductor encarna. El coche en el que el conductor encarna tiene un yo físico, tiene un yo mental, tiene un yo emocional y tiene una personalidad. Aquí está Emilio, con su yo físico, mental, emocional, con su personalidad. Pues bien, el servicio, intentarlo llevar a cabo de manera impersonal, es decir, desde lo que realmente somos, y que nuestro yo, nuestra personalidad, no busque o encuentre ahí temas de, pues yo qué sé, reconocimiento, admiración, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el orgullo y con la soberbia. El orgullo y la soberbia es el último elemento que dejaremos fuera. Estamos hablando de muchas cosas, pues en el sendero el último reto será saltar por encima del orgullo y de la soberbia. La tradición cristiana es preciosa en ese sentido, porque nos habla de una figura que es la de Satanás. Y sin entrar en otras consideraciones, con relación a Satanás se nos dice en el Apocalipsis, que era un querubín. En la jerarquía celestial que se utiliza en la teología cristiana, hay distintas dimensiones, desde la más pura y divina hasta el ser humano. Pues bien, los querubines están pegados a lo divino. Los querubines y los serafines están pegados a lo divino. Después vienen otras muchas modalidades de vida, que si los tronos, las potestades, las virtudes, los principados, los arcángeles, los ángeles, hay muchas formas, pero los más cercanos a la divinidad son los querubines y los serafines. Y el ángel caído es un querubín, muy alto por tanto. Y claro, nos podemos preguntar, ¿y cómo es posible que una forma de vida tan, no sé, tan de luz, tan evolucionada, pueda caer? Sabéis que la caída de Satanás es por soberbia. Se narra así en el cristianismo, es por soberbia. Es porque quería hacer de Dios. Y diréis, bueno, es también lo que queremos nosotros, transformarnos en Dios. No, son cosas distintas. Una cosa es vivir en coherencia con lo que somos, es que somos divinos, y otra cosa es hacer de Dios. Son dos cosas distintas. Para que no nos confundamos, hay un gran místico sufí llamado Al-Halal que dejó escrito: Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Por decir cosas como esta, los ulemas, la jerarquía eclesiástica islámica, lo mandaron matar. Y en la sentencia de muerte, la singularidad que tiene, y es que lo mandan matar 4 veces. Hay que matarlo 4 veces. Diré, bueno, ¿cómo es posible matar a alguien 4 veces? Pues cumplieron la sentencia, ¿eh? Porque primero lo mataron en el potro de martirio, lo torturaron hasta que se murió. Una vez que estaba muerto, lo ahorcaron. Una vez ahorcado, lo descuartizaron, y una vez descuartizado, lo quemaron. Con lo que cumplieron a rajatabla los cuatro castigos. El ser condenado a muerte 4 veces. ¿Qué fue lo que esta persona decía? Pues que nuestra esencia es divina y de que Dios es yo cuando ceso de ser yo. Ese último yo que aparece en la frase, ¿qué es? El coche. El coche. Si tú te sigues identificando, asociando con el coche, pues Dios es tú, es verdad, pero tú estás tan identificado con el coche que impides que Dios, lo que tú eres y está en ti, se manifieste. En cambio, cuando cesa de ser yo, en el sentido de que ya te das cuenta que no eres el coche y lo transciendes, entonces se cierra el círculo. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de identificarme, de aferrarme a mi yo físico, mental y emocional.
Pues bien, la figura de Satanás es una figura en la que todo esto lo entiende perfectamente. Tiene sabiduría. Estamos hablando de una forma de vida muy elevada. Pero intentó darle la vuelta a la frase de Al-Halal. Y Satanás vino a decir algo así como: Dios es yo. Y yo voy a ser Dios sin dejar de ser yo. Esa es la diferencia. Esa es la soberbia, ese es el orgullo. Dios es yo. Y yo voy a ser Dios sin dejar de ser yo. Yo, Emilio, voy a ser Dios. No, no. Lo que te dice San Juan de la Cruz es que tienes que saltar la barrera de tu yo para que la divinidad se manifieste. Pues no, yo voy a ser Dios. Hay mucha gente que está en este camino, más de lo que podéis pensar. Hay gente que tiene mucha sabiduría, que tiene mucho conocimiento, más que sabiduría, tiene mucho conocimiento de estas cosas. Mucho. Lo que hacen es encauzarla, dirigirla hacia ellos mismos. Cuando se empieza a percibir todo el mundo de las perturbaciones emocionales, las perturbaciones mentales, de las que también hablaremos con más detenimiento esta tarde, tú eso puedes enfocarlo como servicio, desinteresado, impersonal, con dedicación a lo supremo, o corres el riesgo de que, como ya sé tanto, ¿por qué no lo utilizo a mi servicio? Cuando empiezas a percibir las perturbaciones mentales y emocionales que hay en la gente y cómo funcionan, la manipulación está chupada, pero chupada. ¿No habéis preguntado alguna vez cómo un personaje tan poca cosa, entre comillas, aparentemente, claro, como Adolf Hitler, pudo, como un flautista de Hamelin, llevarse detrás de él, a millones de alemanes que no se caracterizan precisamente por ser demasiado emocionales, por cierto, son más bien mentales, un poquito fríos, ¿no? Y se los llevó de calle el tío. Visualizar los discursos de Hitler es necesario, porque te enseña cómo alguien ha aprendido todo acerca de las emociones del ser humano. Él tenía un don natural, es verdad que tenía un don natural de comunicación, lo tenía. Lo único que tuvo que aprender son las poses. Hay una película que narra su vida y se detiene mucho en las poses que él cogía, gestos que hacía así, estos que hacía así. Los gestos sí lo cuidaba mucho. Comprendió la importancia de la gesticulación para llegar a la gente. Y después tenía un don natural para hacer que las emociones de la gente se levantaran. Sabía llegar a esa perturbación emocional que tenía ahí. Y el pueblo alemán en su conjunto tenía una perturbación emocional que venía de la Primera Guerra Mundial. La guerra esa la habían perdido y es verdad que lo habían machacado. Y los acuerdos de Versalles son acuerdos muy duros para Alemania y la gente en Alemania lo pasa muy mal. Y cuando llega alguien y empieza a decirle: no, nosotros somos el no va más, somos la raza elegida, nos vamos a hacer dueños del mundo, a esa gente que estaba tan ninguneada, que estaba como pisoteada, le sacó lo peor de ellos mismos, pero se lo supo sacar. Es una habilidad. Esa habilidad la tienen los magos negros. Son magos negros, se le llama así. Hay magos blancos y hay magos negros. Los magos negros son las cosas que aquí estamos compartiendo, las saben y las experiencian. Eso sí, por las razones que sean, normalmente la soberbia, normalmente el orgullo, lo empiezan a enfocar hacia ellos, hacia su propio servicio, hacia sus propios objetivos. El servicio tiene que ser impersonal, desinteresado e impersonal. Quita de en medio cualquier elemento de orgullo, de soberbia, de mirar por encima del hombro al otro, de creerte mejor. Ahí hay un negrito en la esquina, le he dado €1, qué bueno soy, qué bien soy. Lo miras por encima del hombro, este pobre negrito, yo aquí en cambio. Quítate eso de en medio, porque sí, en caso contrario. Y lo último es la dedicación a lo supremo. Esto es una forma metafórica, ¿no? Todo hazlo en beneficio del todo, que eres tú y es todo. También tiene que ver con la impersonalidad. ¿Qué diferencia hay entre impersonal y desinteresado?
tienen muchísima ligazón, pero la acción, cuando hablamos de acción desinteresada, comenta la compañera algo que está muy bien, ¿no? Diferencia entre desinteresado e impersonal. Lo desinteresado tiene muchas, el ser interesado tiene muchas manifestaciones que no son personales. Por ejemplo, yo puedo hacer algo pensando que si hago algo, esto beneficio a alguien. Por ejemplo, a tu hijo. Ya no es personal, lo estás haciendo por otro, pero es interesado. Cuando empiezas a ver cómo la vida funciona, te das cuenta, pongo un ejemplo, de que la clave está en compartir. Y que hay una especie de ley universal, sagrada, y que no tiene excepciones, es que el que da, recibe. Y recibe más de lo que da. Esto es así. Por supuesto, nuestra mente, cuando esto lo lleva a la práctica, dice, esto significa que si yo doy 10 euros al negrito, entre comillas, la vida me va a dar 10 euros y más. Vamos a ver, la vida te va a dar, pero quizás no sean euros, sino otra cosa. Pero ciertamente, cuando tú tienes y das de lo que tienes, recibes más de lo que has dado. Pero esto tienes que hacerlo de forma desinteresada. Claro, en cuanto que lo haga de forma interesada, si esto lo escucha un banquero, dice, pues lo tengo entonces clarísimo. Voy a dar porque de esa forma voy a ser más rico, porque voy a recibir más. Esto no funciona así porque se mete por medio el interés. Dijo Cristo Jesús, al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Un mensaje profundamente cristiano. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Cuando esto se intenta explicar, esto hay que leerlo, claro, porque ese evangelio se lee, los evangelios sabéis que se leen en 3 ciclos, el A, el B y el C, con lo cual en un momento o en otro esto se lee en los templos cristianos. Y muchos sacerdotes no saben qué hacer con esta frase. Pero claro, la frase es perfecta. Tú tienes y compartes. Y al compartir vas a recibir y vas a tener más. Y vas a seguir dando y vas a tener más. Al que no tiene, porque aunque cuando nos aferramos a lo material, a lo exterior, tú puedes creer que tiene, pero no tienes nada, porque vas a fallecer y las mortajas no tienen bolsillo, o sea que realmente no tiene nada. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, que es esto que él le da valor, le será quitado. Porque te va a ser quitado. Tu casa, tu coche, tu no sé qué, tu no sé cuánto. Eso primero no es nada, porque no es nada, es pura ilusión entre comillas. Y lo poco que es, te será quitado. En cambio, cuando entras en la dinámica de compartir, das y recibes más de lo que das. A partir de ahí, puedes entrar en la dinámica interesada e impersonal de decir, pues yo voy a hacer cosas porque de esa manera voy a recibir. Y a lo mejor no recibo yo, sino que reciben mis seres queridos, por ejemplo. Yo he compartido en más de una charla, no tengo problema en volver a repetirlo, que a mí me ha maravillado en la vida la facilidad con la que mis hijos se han abierto paso en la vida. En un contexto, el mayor tiene 33 y el menor tiene 28, en un contexto donde las cosas laborales están complicadas, oye, ¿con qué facilidad? Yo he sentido más de una vez que lo que ha pasado en la vida es que me han simplificado mucho todo para que me dedique a lo que me tengo que dedicar. Me dice, mira, tú no te preocupes, ni de Emilio, ni de Andrés, ni de Paula, tú no te preocupes, tú haz lo que tienes que hacer y ya la vida se encarga de poner todo en su sitio para que tú no tengas ningún elemento de preocupación. Entonces puede ser que a lo mejor yo diga, oye, pues voy a hacer este tipo de cosas porque de esa manera va a repercutir positivamente en mi hijo, en mi hija. Eso es una acción interesada. Quizás no sea personal porque no hago referencia a mí, estoy haciendo referencia a otro, pero estoy interesado en que le ocurran cosas a esos otros. Y la dedicación a lo supremo finalmente es que tengamos siempre
en esa mirada horizontal, una orientación hacia mucho más que nada de lo que nuestros sentidos corpóreo-mentales puedan percibir. Lo supremo, lo divino. ¿No tenéis la percepción, y no hablo de determinismo, que hay un plan divino? Hay un plan divino, hay un plan divino evolutivo, hay un plan que encauza desde que se produjo lo que los científicos, los pobres, por llamarlo de alguna forma, llaman Big Bang. Hay un plan, hay un camino que recorrer, un camino evolutivo que recorrer. Pues que lo que hagamos esté al servicio de eso. Hay gente que ese a servicio de eso lo ponen al servicio, entre comillas, de Dios, por llamarlo de alguna forma. Mi percepción de la divinidad, que no es ni mejor ni peor, es bastante impersonal, en el sentido que no percibo a lo divino como algo concreto, como un ser. Pero esto que estoy compartiendo no tengo por qué tener razón. Hay personas que lo divino sí lo perciben como algo, como algún tipo de ser, como algún tipo de entidad. Y hay gente que toda su labor de servicio lo ponen al servicio, lo orientan hacia esa divinidad. Cuando estuvimos aquí el año pasado, Loli y yo habíamos compartido recientemente, lo compartimos aquí en abril, nos habíamos vinculado espiritualmente en un rito sufí, por el sufismo. Y tenemos muy buenos amigos que están ahí en la práctica del sufismo. La acción desinteresada es el yoga de la acción. La acción o el servicio impersonal es el yoga que se llama del discernimiento. Y el servicio a lo supremo es el yoga que se llama de la devoción. Lo estoy diciendo en términos castellanos, tienen sus términos en sánscrito. El yoga de la acción, creo que le llaman karma yoga, el yoga del discernimiento, el yoga de la devoción. Lola ha salido, si estuviera aquí nos diría los términos en sánscrito perfectamente. Bhakti yoga, el devocional. Bhakti yoga, el de la sabiduría. está aquí Miguel, que Agni yoga, el de la sabiduría, discernimiento, y Bhakti, el devocional. Y son componentes del yoga. Igual que hablábamos de que existe el hatha yoga, el corporal, pues aquí estamos hablando que además de ese yoga corporal, pues hay un yoga de la acción, que ha de ser desinteresada. Hay un yoga de la sabiduría o el discernimiento que te lleva a trascender tu personalidad y hacer un servicio impersonal. Y hay un yoga de la devoción. Ese yoga de la devoción también es un elemento, también es un componente importante. A mí, por ejemplo, es el que menos me llega. Pero eso no significa nada. Tengo amigos magníficos que es el que más le llega. Pues perfecto, si es el que más te llega, ahí, métete en él, sácale el mayor jugo. Esos amigos míos sufís, como los hombres santos que viven en este monasterio que yo cito con bastante frecuencia, que es el monasterio cisterciense de Santa María de las Escalonias, en la provincia de Córdoba, cerquita de aquí, el único monasterio cisterciense masculino que existe en Andalucía. Estas personas no lo llaman así, pero están llevando a cabo un yoga de la devoción. Y todo lo que hacen lo ponen al servicio de lo supremo. Todo lo que hacen. Todo lo que hacen es, en el monasterio cisterciense, para Dios. En la derga sufí, para Alá. ¿Qué más da el nombre? Pero todo lo orientan hacia lo supremo. Son componentes de una misma cosa. Y en la inhibición de las modificaciones de la mente, que es en lo que consiste el yoga, todo esto son instrumentos. Y finalmente lo que tenemos que hacer es utilizando estos distintos instrumentos de una forma coordinada y en una misma línea, en una misma orientación. Y en este punto... Sí, sí, sí. Herramientas para saber cómo autocontrolar el tema de la mente y poder llegar a este plano, o qué es lo que, bueno, cuál es el fin de ello, porque como también has dicho, que esto de los sufís también
más cercano, ¿no? Entonces, si están más elevados, tienen otro nivel, ¿no? ¿Cómo llegas a nosotros? ¿Cómo va? Mirad, lo que, por seguir con la terminología, lo que el yoga de la acción, que es desinteresada, el yoga de la sabiduría y el discernimiento, y el yoga de la devoción, lo que nos va aportando es tranquilidad, es calma. Son vías distintas. Yo percibo que lo que tenemos que hacer es profundizar en una de ellas, y aún mejor si somos capaces de profundizar en todas ellas. Y lo que te va aportando es precisamente, tú lo has dicho muy bien, esa calma. Si nos vamos al monasterio de Santa María de las Escalonias y hablamos con los monjes que hay allí, lo que encuentras en ellos es una enorme paz, una enorme tranquilidad, una enorme calma. Lo hacen de una manera que a mí personalmente no me valdría, porque soy más de otro yoga que el de la devoción. Ellos, por ejemplo, en el mundo de sufís es tremendo. Alá lo quiere. Alá lo quiere. Y yo le digo, oye, pero hay que bajar un poquito más, hay que tener más discernimiento. Más discernimiento no, Alá lo quiere. Entonces todo lo explican en clave de Alá, pero le dedican su vida entera a Alá. Y también dice Taimi en uno de los capítulos que cuando tú le dedicas la vida entera a ese Dios que tú personificas de alguna forma, en algún tipo de entidad, hay momentos en los que tienes un éxtasis, tienes un momento de alta contemplación que te aporta algo que ya no se te olvida nunca. Normalmente, las personas que en una vida o en varias practican el yoga de la devoción, posteriormente en otra encarnación, con el bagaje conseguido por el yoga de la devoción, desarrollan otros yogas. Fundamentalmente el de la sabiduría, el discernimiento. A mí es el que más me llena, no porque sea ni mejor ni peor, ni yo ni el yoga. Es el que más me llena, ¿no? La sabiduría, el discernimiento, la comprensión profunda de las cosas. Pero todos son caminos válidos que ayudan a lo que estamos hablando. La calma, el sosiego, la inhibición de las modificaciones emocionales y mentales. Y me vais a permitir que en el ratito que nos queda, nada, 10 minutos, sí reflexionemos sobre la importancia de diferenciar entre lo que es una perturbación emocional y una perturbación mental. Puede ser que lo tengáis muy claro, pero puede ser que no. Lo cierto es que nos autoobservamos y al autoobservarnos percibimos turbulencias. Las que haya, las que tenga cada uno, sin carga, sin culpa, pero percibimos turbulencias. Es importante, para atenderlas como merecen, el que nos percatemos si es una turbulencia emocional o es una turbulencia mental. O están las dos, ¿no, Miguel? O están las dos. O se están retroalimentando. O se están retroalimentando. Esto es importante. Y la verdad es que se nos plantean dudas porque no lo hemos reflexionado, porque como es algo que nos sucede, observándonos es muy fácil darte cuenta. Vamos a hablar de las perturbaciones emocionales y de las mentales, pero no para entrar en ellas, que entraremos esta tarde, sino simplemente para diferenciarlas. Una perturbación emocional se caracteriza porque va de cero al infinito, de golpe, ¡plac! Aparece, ¡chuc! Ya está. Ocurre algo y ahí está. La mental tiene un proceso, un run run, efectivamente. La mental tiene un run run. Ahora lo explicaré con un ejemplo. Repito, la emocional, ¡plac!, salta. La mental es como si fuera creciendo, ¡plac!, hasta que se plasma en tu vida. Os pongo un ejemplo. Vamos a suponer una familia. Hay unos hijos y unos cónyuges, un hombre y una mujer. Vamos a suponer que esos cónyuges se siguen amando y por las circunstancias que sea, uno de los dos fallece. El fallecimiento de uno de los dos cónyuges, en el que queda vivo, ¿qué produce? Dolor. Eso es una perturbación emocional. Tiene un dolor tremendo porque se ha muerto su esposa, porque se ha muerto su marido. Ese dolor, ¿cómo aparece? ¡Yumba! De golpe. Ahí no hay proceso ninguno. Fallecimiento, te llaman, ha tenido un accidente, ¡plac!
el dolor salta. Sin llegar a ese extremo, fijaros que, por ejemplo, en el enfado, alguien te dice, alguien que está enfadado te dice, eres gilipollas. Y ¡clac!, tú saltas. Ahí apareció en ti la perturbación. No ha habido un ronroneo, no, ¡plac! Esa es una característica. Y en estos cónyuges, el que sigue vivo tiene un dolor en cuanto que tiene la información de que su cónyuge ha tenido un accidente y ha fallecido. Esa es la turbulencia emocional. ¡Plac! La mental tiene un proceso. En el caso que estamos compartiendo, el cónyuge que sigue vivo, vamos a suponer que el que ha fallecido tenía ingresos para la familia, desarrollaba una actividad laboral y aportaba ingresos para la familia. Entonces el cónyuge que sigue vivo, ¿qué le pasa? Que empieza a darle vuelta. Está con mucho dolor porque ha muerto su pareja, pero en paralelo, no puede evitarlo, surge la preocupación y la hipoteca y el colegio de los niños y los gastos de la casa. Ahora, sin el ingreso, sin el sueldo, sin la nómina que aportaba el otro cónyuge, ¿tendré suficiente? ¿No tendré suficiente? ¿Podremos seguir para adelante? ¿No podremos seguir para adelante? Y entonces comienza el rum rum, el rum rum, el rum rum. Esa es una perturbación mental. La emocional, ¡plac! Gilipollas, será tu padre, ¡plac! Rápido. La mental tiene un proceso, tiene un rum rum. Esto tiene además una gran ventaja, y es que tiene una plasmación física. Las turbulencias, las perturbaciones, tienen una plasmación física. La emocional, ¿dónde se pone de manifiesto? Primeramente aquí, en el pecho, en el plexo solar. Recordarlo, porque todos hemos tenido perturbaciones emocionales, recordarlo. Te cuesta trabajo respirar, te genera una ansiedad, hay un cambio de ritmo cardíaco, el corazón late más rápido, tienes aquí una presión. Eso es lo que genera la turbulencia emocional, aquí. Eso en primera instancia, porque para completar el cuadro, baja un poquito hacia toda la parte del estómago, de los intestinos. De hecho, se dice con razón que las úlceras de estómago están provocadas por perturbaciones emocionales. Tienes choques emocionales que se manifiestan en úlceras de estómago. Este es el mundo físico donde se manifiestan las perturbaciones emocionales. ¿Y las mentales? Pues claro, las mentales son un proceso, rum, 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 rum. ¿Dónde se desarrolla ese proceso? Aquí. Como consecuencia de eso, la turbulencia de tipo mental produce embotamiento de cabeza y dolor de cabeza. No se manifiesta aquí, se manifiesta aquí. Te embota y te genera migraña, te genera dolor de cabeza. Claro, de tanto está ahí rum, 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 al final terminas embotado, aturdido y te duele incluso la cabeza. Es verdad también que hay perturbaciones mentales que tienen también su impacto emocional. Claro, la preocupación mental finalmente también a veces, ¡clac!, impacta en tu mundo emocional. Y esto que estoy compartiendo es nuestra vida misma. Lo sabemos de sobra de lo que estamos hablando, porque a todos los seres humanos nos ocurre, con más frecuencia, con menos frecuencia, con más intensidad, con menos intensidad. Y este es el cuadro sobre el que vamos a trabajar esta tarde. Vamos a hablar primero de las perturbaciones emocionales y después hablaremos de las perturbaciones mentales. ¿Con qué objetivo? De a todo lo que venimos diciendo añadirle más cosas, ya hemos dicho muchas cosas, añadirle más cosas que contribuyan a calmarlas y a tranquilizar. Pues nos vemos a las 5. Muchas gracias.